Buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios los bendiga en una hermosa tarde que estamos aquí. Hoy, ¿verdad? Ya estamos casi fin de semana, otra vez. Wow, qué rápido ha pasado el tiempo, porque hace poquito era domingo donde fui a la iglesia y otra vez ya. Mañana es viernes otra vez y otra vez otro fin de semana más, ¿verdad? Quisiera darle gracias a todos aquellos que me siguen. Bienvenidos a las personas nuevas que están en mi página. Que el Señor los continúe bendiciendo cada día más. Y yo sigo orando para que el Señor siga engrandeciendo este ministerio que puso en mi mano, que se llama Fe y Esperanza de Vida. Y estoy aquí una vez más para exponer la palabra del Señor. No lo había hecho por cuestiones de problemas en mi casa con el aire, pero gloria a Dios, ¿verdad? Hay que seguir exaltando y glorificando su nombre en medio del proceso. Ese es el tema que yo vengo hoy a traer. El tema es el proceso, porque por las cosas del Señor, el caminar del cristiano, cuando empezamos los caminos del Señor, ¿verdad? Es un proceso. Perdón, me entró algo en la nariz, perdón. Entonces, el proceso, hoy es el tema, pero vamos primeramente a orar, a hacer una pequeña oración para empezar con este tema del de hoy, que el Señor me dio hace como semanas atrás que no lo había hecho, pero amén, ya estamos aquí, a seguir con la voluntad de mi Padre, a seguir haciendo su voluntad, que es llevar su palabra y que otras personas puedan venir a los pies del camino de Cristo. Padre Santísimo, Dios Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, una vez más, Señor, a traer este tema, Señor, proceso. Padre, mira a todas las personas que están pasando por un proceso, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú los ayudes, que tú los guías, Señor, que tú, Padre, le dé la dirección correcta para que ellos puedan pasar ese proceso, Señor, que estén pasando, las vidas, las familias allá afuera, Señor. Bendice a cada persona en esta página, bendice a cada familia, en cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy voy a empezar, ¿verdad?, con una pequeña palabra que tiene que ver con el proceso, donde habla, ¿verdad? Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que es en Génesis 2, capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de todas las obras que hizo. Vuelvo y repito. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? Que cuando Dios hizo, ¿verdad? Que todo el mundo conoce la historia de Génesis, todo el mundo conoce, ¿verdad? Lo que han leído la Biblia y conocen las historias cuando Dios hizo el cielo y la tierra. Pero, ¿cómo lo hizo? Un proceso. ¿Por qué? Porque Él tomó días para poder poner cada sitio en su lugar, para formarla. Cuando Él formó la tierra, ¿qué primero que Él dijo? Hágase la luz, y la luz se hizo, ¿verdad? Entonces, cada día que pasó, Él hizo un proceso de días en días para formar la tierra. Y así mismo en la vida de nosotros, en la vida del hombre, en la vida de la mujer, de nosotros los hermanos cristianos en Cristo. Todo es un proceso. Todos tenemos un proceso. Todos pasamos por un proceso para poder llegar a otro nivel espiritual, para poder llevar donde Dios nos quiere llevar. Pero yo saqué algunos ejemplares de aquí, ¿verdad? Yo busqué del tema del proceso y lo voy a compartir porque parece interesante cómo todo lo que el Señor ha creado, todo se relaciona con el proceso, igual que la vida del ser humano. Sea los animalitos, las mariposas, sea cuando enterramos una plantita y empezamos a ver esa plantita crecer, es un proceso. Todo es un proceso, ¿verdad? Y esa es la vida del ser humano y la vida de Cristo. Cuando venimos camino del Señor, todo es un proceso, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos procesa. El Señor es el que nos procesa poco a poco.
¿Es doloroso? No le digo que no, porque yo aún cuando vine a los pies de Cristo, yo todavía estoy pasando por procesos dolorosos. Pero es como, ese proceso es para pulirnos, para sacar lo mejor de nosotros, lo que el Señor hace. Que Dios nos procesa como procesa un anillo. Cuando van a elaborar el anillo, cuando van a elaborar algo, lo meten en candela y le da vueltas y vueltas, ¿verdad? Para moldearlo y procesarlo, igual que el barro. El barro se procesa igual de manera. Que cogen y desbaratan la plastilina, como le llaman ustedes, no sé cómo le dicen ustedes. El barro ¿cómo digo? Lo desbaratan y vuelven y lo masajean, lo vuelven y lo moldan y vuelven y lo meten al fuego hasta que el barro esté bien hecho. Eso siempre lo he dicho, hasta que Dios vea que no tengamos nada de ninguna fisurita o algo que no le agrade, Él vuelve y nos desarma y vuelve y nos arma de nuevo, ¿verdad? Amén. Entonces aquí dice, cuando recurrimos en el diccionario palabra proceso, significa procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla, a transformarla y tranquilamente podemos pensar en cuando se está elaborando. Una espada que tiene que pasar por altas temperaturas, ser moldeada por un martillo enorme y llevarla a un enfrentamiento, y todo para que el metal se perfeccione con el fin de mejorar sus propiedades físicas y mecánicas. Hermanos, así es la vida en Cristo, así es la vida espiritual. Constantemente nos están martillando, el proceso constantemente nos martilla. ¿Ve? Qué bello es el Señor, porque aquí yo pude entender en este proceso, cuando elaboran a la espada, ¿verdad? Que la elaboran en temperatura alta hasta ser moldeada. Y por un martillo enorme llevarla a un enfrentamiento. O sea, ¿qué significa? Que mientras que nos están elaborando en el fuego, el proceso nos está quemando y nos está llevando, ¿verdad? Y cuando ahí venimos, viene Dios, ¿verdad? Y nos pasa y nos va moldeando. Y con un martillo nos va dando. ¿Verdad? Es para llevarla a un enfrentamiento. ¿Qué yo entendí aquí? Yo entendí para mi persona, para mi vida espiritual, yo entendí que es para moldearme, para enfrentarme a lo que la vida nos traiga también, para enfrentarnos. Porque la vida son tantos procesos que nos enfrenta a tantas situaciones, que solamente que le pedimos a Dios que a que nos ayude a pasar ese proceso, que nos ayude a pasar por ahí, que Él tome el control del proceso. Yo estoy pasando proceso, tú estás pasando proceso, pero el Espíritu Santo es el que nos llena y nos guía en medio del proceso. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique, para que Dios haga su voluntad sobre nosotros. Y entonces, desde ya tenemos en cuenta que cuando una persona pasa por un proceso, pasa por una etapa de transformación. Y eso yo lo comparo como cuando estaba hablando con mi comadre el otro día, de esto, estábamos conversando, y ella me dijo la mariposa. Igual que la mariposa. Ustedes saben que la mariposa, ¿verdad? Ya todo el mundo sabe que se da de un gusanito, de un gusano. Pero que tengo pico en la nariz. Sorry. Entonces nos da ese proceso, ¿verdad? Que es el gusanito. ¿Y qué pasa? Que él va procesando con dolor. Él mismo con dolor va haciendo ese proceso para sacar su ala así delicada, con cuidadito, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Para no quebrarse. Y se da esa mariposa bella. Pues así mismo en la vida espiritual. Entonces, Dios nos procesa para llevarnos a un nivel espiritual más alto, para subir a otro nivel espiritual. Y llevarnos para usarnos a su gloria, para usarnos a conforme Él nos quiera usar. Entonces, por eso viene la transformación de nosotros como ser humano espiritualmente, porque Él es el que transforma, el que cambia, el que nos da vida, vida eterna y vida en abundancia.
Entonces, para su perfeccionamiento, ahora, este tipo de transformación no suele ser algo que nos agrade. A quien le guste ser procesado. ¿A quién le gusta ser procesado? A nadie. A nadie le gusta ser procesado porque es un proceso doloroso. Es igual, como vuelvo y comparo con los animalitos, con las criaturas que Dios ha hecho. Que uno tiene que procesar cómo desprenderse de su pellejo, de su cáscara, para renovarse, igual que el águila. El águila pasa por un tiempo de proceso, para, ¿verdad?, que se esconde para empezar a sacarse por cada escama, por cada pluma que se saca, para hacer crecer alas nuevas, para poder expandir sus alas y volar de nuevo. Por eso en la Biblia Dios nos compara como las águilas. Porque tenemos que procesarnos antes de salir, antes que el Señor nos lleve a otro nivel para usarnos para su gloria y su honra, ¿verdad? Y entonces, ¿y a quién le gusta tener que pasar por caminos difíciles? A nadie. A mí no me gusta. Yo he llorado cuando he pasado por situaciones feas, tanto vida personal, matrimonial, espiritual. O sea, estamos hablando de todo entorno. No es fácil. La batalla no es fácil, pero no es difícil, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la victoria para seguir pasando por los procesos y las batallas que tenemos que pasar. Yo estoy procesando lo de Adrián, aún no he testificado bien el testimonio de Adrián, pero yo he procesado, todavía estoy pasando el proceso de Adrián. A mí me toca ver a mi hijo una vez más. Ahora en agosto 31, jueves, mi hijo va a ser operado. Y con dolor de mi alma, a mí me toca ver a Adrián otra vez, verlo pasar por el proceso de intubación. ¿A qué madre le gusta ver eso de su hijo intubado? Y es la tercera vez, mis queridos hermanos. La tercera vez que Adrián tiene que ser intubado y puesto en coma para que la operación pueda hacer su proceso. Ahí está, su proceso, para que pueda desinflamar la tráquea, porque va a tener construcción de tráquea. Y solo imaginarme ver a mi hijo en ese estado de nuevo, ya me pongo así, porque no es bonito. Es un proceso que yo he estado viviendo desde febrero para acá, doloroso. Pero yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque en ese proceso que mi niño está pasando, cogí mi paño. Ese proceso que mi hijo está pasando, en ese proceso el Señor se está glorificando y se va a glorificar en la vida de mi hijo. Aunque para los doctores digan que no se sabe cuánto tiempo toma la recuperación, cuánto tiempo esto, los doctores pueden decir lo que quieran. Pero mi confianza y mi vista está puesta en Cristo, porque yo sé que esa operación el Señor va a hacer algo y se va a glorificar. Porque este proceso no es fácil, hermano. Por eso el Señor me puso en mi corazón el tema del proceso. Porque somos como capullos, somos como esa mariposita que que está en proceso. Cuando se va a dar la mariposa, cuando estos animalitos tienen que procesar sus pieles y tienen que desgarrar su piel como las águilas, es doloroso, ¿verdad? Entonces dicen, los procesos y las victorias vienen de la mano. Es normal escuchar mucho en las iglesias la frase, los hijos de Dios vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y está bien, ¿verdad? Porque en Cristo tenemos la victoria. Pero para llegar a esa gloria y esa victoria, tenemos que ir de proceso en proceso. Tenemos que ir de proceso en proceso. Porque los procesos, hermanos, son necesarios en nuestras vidas. Y aun cuando estamos en los caminos del Señor, que venimos a los pies de Cristo, que hacemos la voluntad del Padre, es necesario nuestro proceso. Entonces, los procesos son necesarios en nuestras vidas para que Dios nos vaya moldeando como Él quiere. Y como Él quiere, y enseñarnos en el caminar a la medida que busquemos fielmente a Dios. Hay personas que en el proceso tiran la toalla. Sí, hermano. Lamentablemente así es la realidad de la vida. Hay hermanos en Cristo que llevan muchos años en las palabras,
y dicen, ay Dios mío, otra vez el proceso, otro proceso. Hermano, es porque algunos de ellos no tienen la visión espiritual o no tienen la visión de que el proceso es necesario. Vuelvo y repito, que muchos se quejan, ay Dios mío, ¿verdad? Entonces, y tiran mucho a veces la toalla. Y ese es el error más grande que nosotros podemos hacer como cristianos. Empezar una cosa y no terminarla. Eso eso yo lo relaciono como cuando yo era antes, porque yo lo hacía. Doble ánimo. Que, ay sí, nos ponemos contexto, ay sí, Señor, gloria y aleluya. Pero a la hora del té, a la hora del proceso, yo tiraba la toalla. Varias veces tiré la toalla, varias veces dejé los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque no pasaban los procesos, no soportaban los procesos. Pero la única manera que tú y yo podemos pasar este proceso es en obediencia, ayuno y oración. Clamar al Señor en medio de nuestro proceso, clamar a Dios de nuestras tormentas, en nuestras dificultades, en nuestro proceso, alabarlo, adorarlo, glorificarlo. Gracias, Señor, porque a pesar del proceso que estoy pasando, tú haces como tú quieres, tú te estás glorificando. A pesar del proceso que yo estoy pasando, Señor, tú me vas a bendecir para pagar los biles, para pagar mi renta, para pagar mis cosas. Señor, no tengo dinero, pero tú eres mi proveedor. Y en este proceso, tú te vas a glorificar para testimonio en mi vida. Y así el Señor va trabajando con nosotros poco a poco y nos va enseñando. Y nos va enseñando en ese proceso. Solamente tenemos que dejar y abrir nuestro corazón, que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas y nos transforme y nos ayude a pasar ese proceso. Aunque muy amargo sea, pero para pasarlo, como dice la palabra, como cuando venimos a pie de Cristo, ¿verdad? Que decimos que su palabra es como la miel. Así tenemos que pasar nuestro proceso, por más duro que sea. Porque en ese proceso es que Dios está probando nuestro corazón, si somos verdaderamente fiel, si de verdaderamente estamos siguiendo la palabra y la obediencia. Amén. Y así es. Y así es la vida del cristiano. Todo un proceso, desde que empezamos los caminos de Cristo hasta que Dios venga personal o Dios venga por la iglesia, los procesos nunca acaban. Porque al contrario, cada proceso que pasemos, eso es un escalón más a nivel espiritual y a nuestras vidas y en nuestra fe y para confiar cada día más en el Señor. Amén. Entonces, ¿por qué no vamos a obtener la victoria si nos pasamos por un proceso antes? ¿Por qué no vamos a tener la victoria? Aquí yo lo estuve leyendo y lo estuve analizando. ¿Por qué no vamos a obtener la victoria si nos pasamos por un proceso? Porque Dios no se va a glorificar. Dios no se va a glorificar si no nos moldea y nos procesa de nuevo. Para ver la victoria, tenemos que pasar por el proceso. Tenemos que pasar por ese valle que nos pasa el Señor, por ese desierto, para entonces nosotros aprender a confiar en Él y que Él sea, como yo digo ahora, me aplico a mi vida, nuestro GPS, que Él es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. En 2 Corintios 12:9 nos dice, y me he dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí tenemos la respuesta. Que nos bastemos en su gracia. Que nos bastemos en su gracia. ¿Por qué? Porque Él perfecciona todo. Y en nuestra debilidad es cuando el Señor viene y nos hace más fuerte y nos hace crecer más espiritualmente a llevar nuestro próximo nivel. Y hermano, mucha gente dice, ay, ¿cuál es el truco? No, aquí no hay trucos, hermano. Hermanos, amigas, los que están afuera, los que me escuchen, no hay truco. Esto no se trata de truco. Porque mucha gente lo dice, ay, ¿y cuál es el truco para ser feliz? No hay. La felicidad se llama Cristo Jesús, que es el que vino por ti y por mí a salvarnos. Y Dios su Hijo, Dios único,
es Jesús para salvarnos a ti y a mí y llevar nuestro pecado a la cruz, que derramó su sangre preciosa por nosotros para redimirnos. Por eso Él dice que en mi poder se perfecciona en la debilidad. Y no lo digo yo, lo dice aquí en 2 Corintios 12:9. ¿Por qué? Porque ahí donde cuando reposemos, cuando descansemos en la tormenta y descansemos en el proceso, que se lo dejamos todo en las manos del Señor, ahí el Señor es cuando empieza a glorificarse. ¿Verdad? Amén. Entonces, si Dios nos acompaña en los procesos, claro que Dios nos acompaña en los procesos. Es más, cuando yo no era cristiana, cuando yo no le servía al Señor, en aquel entonces, el año pasado y el año antepasado, yo pasé por unos procesos bien difíciles. Y el Señor, por su infinita misericordia, nunca me abandonó. ¿Por qué? Y siempre lo voy a decir en todo live que haga y en todo lo que yo diga, lo que yo predique, lo que el Señor ponga en mi boca. ¿Por qué? Por su misericordia y porque tenía una madre que oraba por mí pidiendo misericordia. Si no fuera por su misericordia, hermano, yo no estuviera aquí sentada. ¿Por qué? Porque Él es el que nos acompaña. A pesar que seamos rebeldes, a pesar que seamos inconversos, a pesar de todo, cuando tenemos una familia cristiana que ora por nosotros, la cobertura de Dios está sobre nosotros, aunque nosotros no le sirvamos a Cristo de corazón. Pero conocemos palabras, tenemos conocimiento, pero no le servimos. Aunque yo no le servía, la misericordia era de Dios tan grande y su amor es tan infinito que aún así Él me cubría con su aceite, con su precioso manto y aceite y me cubría y me guardaba de todo mal, de toda esa chanza del enemigo que quiso hacer conmigo en mi vida. Amén. Entonces, yo también busqué y nos dice en Génesis 39:2-3, ¿verdad? Al principio, lo voy a ser sincera, cuando yo leí que tiene que ver, pues sí, tiene que ver mucho con el proceso. Dice, mas Jehová estaba con José, ¿verdad? Perdón, ese no es. Perdón, lo tengo aquí. Ese fue el que leí, perdón, I'm sorry. Ese es el que en principio, ¿verdad? Donde Dios hizo la tierra, que es en Génesis 2, ¿verdad? 2:3. Donde el Señor hizo la tierra, cuando Él formó la tierra. Como volvemos al principio, cuando empecé el live. Cuando el Señor formó la tierra, Él tuvo un proceso. Así como el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre, tuvimos un proceso de 9 meses. De cada cosa ir a su lugar. Y así es la vida espiritual, de un proceso. Entonces, yo estaba viendo aquí, también estuve leyendo la historia de José, ¿verdad? Cuando José fue próspero, que estaba en la casa de su amo, que en egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. José, él estaba en un egipcio y por lo que leí en la historia, lo que entendí, él estaba debajo del mando de su amo y su amo vio, aún así él vio cómo Dios lo prosperaba. En medio de su proceso, estando en egipcio, pero lo procesaba. Y en ese proceso, Jehová lo prosperaba de mano a mano. ¿Ve? Jehová lo hacía procesar en sus manos. Vuelvo y repito, todo tiene un proceso en esta vida. No somos extensos o expuestos. No, porque cuando tú vienes a la vida de Cristo, todo es felicidad. Sí. Cuando uno viene a Cristo, es verdad. El mismo Biblia lo dice, que cuando el Señor viene a nuestras vidas, nuestro lamento, ¿verdad? Nuestro lamento y nuestro lloro se convierte en gozo y alegría. Pero eso nos quita de que tenemos que pasar por un proceso doloroso para que el Señor nos pula y seamos mejor cada día más que pasen los días. Para Él hacer su voluntad en nosotros y glorificarse. Cuando Dios nos quiere posicionar en un lugar correcto, pasamos por los procesos necesarios. ¿Para qué? Para lo que Él quiere. Dios nos da la estrategia y la sabiduría si lo pedimos, así como hizo, ¿verdad?, con la reina Esther. En Esther 4:7-17, que menciona que se puso ayuno y oración para obtener la estrategia correcta para salvar al pueblo judío. Y así es la vida de nosotros.
como Reina Esther, como Job, como todos estos hombres de Dios pasaron por proceso. Moisés, Abraham, todos pasaron por procesos. No, nadie está exento a no pasar por procesos, vuelvo y repito. Hasta la misma Reina Esther pasó el proceso que pasó para poder salvar al pueblo de Dios, que era el pueblo, ¿verdad? A su pueblo, el pueblo judío. Incluso ella no era reina. ¿Qué ella hizo? Ella se sentía mal porque ella le estaba mintiendo al rey, diciendo de que se pasa por judía, sabiendo que... Y aún así, el amor que ese hombre, ese rey le tenía a ella, y porque Dios puso amor en él para ella, le perdonó, porque sabía que él estaba, porque yo vi la historia y yo me quedé wow, cómo el Señor obra, cómo el Señor trabaja, ¿verdad? Porque cuando lo que yo entendí la historia es que como él no ella era judía, era para haber matado al pueblo completo porque no eran judíos. Pero la misericordia de Dios, y como ella se metió en ayuno y en oración, el Señor quebró todas esas cadenas y él pudo ayudar a salvar al pueblo judío. No los mató. Y esa es la vida espiritual, hermanos. Para romper cadenas en nuestras vidas, para llevar una vida en comunión con el Señor, para pasar también el proceso que tú y yo estemos pasando. Como digo yo ahora, tenemos que estar enchufados con el Padre, que haciendo su palabra, como siempre digo en los videos, leer su palabra, ser obediente y hacer ayuno y oración, porque con ayuno y oración es que el Señor va a romper cadenas y vamos a lograr a ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Si queremos llevar a un nivel espiritual que nos lleve más allá, a tener otras experiencias con Él, a que nos revele su palabra, todo es con la ayuda de ayuno y oración y el Espíritu Santo, que es el que nos guía en todo tiempo. Entonces yo escribí aquí, ¿verdad? Y dice, te aliento a comenzar una vida en el Espíritu para que el Espíritu Santo te ayude a entender los procesos. Son necesarios, como dice la Biblia. Hay que contentarnos en todo tiempo, aunque pensemos que todo esté mal. Hermanos, aunque todo esté mal, aunque afuera noticias digan que el mundo se va a acabar, aunque la noticia digan que esto no va a estar bien, que la economía cayó, que no hay comida, que esto y que lo otro, que si las enfermedades, todas esas noticias malas que nos pasan, lo que vemos ahí en los noticieros son puras cosas negativas, porque ahí no van a hablar nada positivo. Ahí no van a hablar nada positivo, todos vamos a escuchar puro negativo. Pero como tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en el proceso. Aunque estemos y pensemos que todo va mal, tenemos que en el nombre de Jesús aplicar la palabra y decir, no, en el nombre de Jesús todo está bien, porque todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él es nuestro deudor, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro amparo, nuestro auxilio. Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos da la vida, el que nos da vida, la vida en abundancia. Amén. Y es así, todo tiene su proceso. Y vuelvo y te repito, hermanos, allá afuera, si estás pasando por alguna situación, si estás pasando por alguna necesidad, solo nos queda orar. Señor, tú tomas el control de nuestras vidas. Señor, tú tomas el control de la situación. Porque hay personas allá afuera que son cristianas que le sirven a Dios. Pero vuelvo y repito, tiran la toalla antes de tiempo. Antes de que el Señor termine de procesarlo para Él glorificarse. Y así es. Y esa es la vida en Cristo. Así es la vida en Cristo Jesús. No somos perfectos, lo único perfecto es Dios. Yo no soy perfecta, lo único perfecto es Dios. Yo solo soy una mujer simple que está obedeciendo la palabra del Señor. De ponerme aquí frente a una cámara y poder exponer la palabra, lo que el Señor pone en mi corazón. Porque yo no voy a hablar de lo que yo no he experimentado.
Y yo simplemente me dejo llevar por la palabra del Señor. Y lo que el Espíritu Santo me revela y me da. Y me pone en mi corazón qué tema decir cada vez que doy un tema. Porque muchos allá afuera todavía me dicen, wow, Andreina, tú has cambiado. Pero en algunas sí se los he creído, pero en otras personas siento que no me creen. Pero no me importa. Porque a mí solo me importa que mi Padre Celestial, mi Jesús, mi Dios, que sea el que me apruebe a mí. Y que me siga usando para su gloria y su honra. A mí no me importa lo que digan ya de mí. A mí no me importa si me creen o no me creen. Yo simplemente estoy cumpliendo los mandamientos de mi Señor, lo que el Señor me mandó a hacer. Y con esta palabra, pues yo lo dejo en esta tarde, mis queridos hermanos. Y yo los bendigo cada día más. Cada día más que pase, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor tome control de nuestras vidas. Que el Señor tenga misericordia. Busquen de Cristo antes que sea demasiado tarde. Ya las señales están cumplidas. Ya el Señor pronto viene en cualquier momento a buscar una iglesia. Ya no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo que perder. Tenemos que estar dejando de jugar a la iglesia, de jugar de ser cristiano, el que me escuche, ¿verdad? Si mi video llega más allá, para las personas que no son cristianas o que conocen de Dios y están apartadas, que conocen palabra, que yo le oro al Señor para que toque su corazón, para que vuelvan los caminos del Señor. Dios está a la puerta, mi querido hermano. Ya Dios viene por un pueblo, ya Dios viene por la iglesia. Ya la atmósfera habla por sí sola. Y en cada video, en cada que yo haga, lo voy a repetir. Porque para eso el Señor me llamó y me llamó a ser. A decirle, Cristo los ama, Cristo viene, Cristo ya está a las puertas. No esperemos que sea demasiado tarde, mis hermanos, mis queridos amigos, mis amigas, los que me escuchen. No esperen que sean demasiado tarde. Porque lamentablemente no vamos a poder evitar lo que viene. Y si el calor este año está horrible, para el año que viene va a estar peor la situación. Que ya ni los aire acondicionados nos va a dar. Y esto es para valientes, hermanos. Pero yo confío y sigo creyendo en el Señor. Que el Señor va a traer más vidas para los pies de Cristo. Para que ni un alma se quede. Amén. Pues yo les dejo con esto, ¿verdad? Gracias por los que se unieron a mi página hoy. Gracias, hermana Ibelí. Gracias a otras personas que me vio en live, ¿verdad? Y le vuelvo y repito, no me importa si no tengo los 100 views, 20,000 views o lo que sea. Yo no estoy buscando aprobación de hombre. Yo busco es aprobación de mi Padre y haciendo la obediencia de mi Señor Jesús. Porque haciendo views y coleccionando estrellas, eso no va a salvar mi alma. Y Dios va a demandar de mí, ¿verdad? Porque lo dice en Eclesiastés 3. Si yo no hago la voluntad de mi Padre, Dios va a demandar de mí por no ir afuera o usar los medios, redes sociales a predicar la palabra de Él. Porque Dios va a demandar de mí. Y por eso yo lo hago. ¿Por qué? Porque estoy siendo obediente a mi Padre. Y para que en mis manos no corra sangre de las personas. Yo estoy cumpliendo lo que el Señor quiere que yo haga. Yo solo estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Y yo no estoy aquí, vuelvo y repito, para los views, ni para tener estrellas, no. Mi gozo y mi alegría es cuando yo vea que otra persona llegó a los pies de Cristo por medio de mi video o por medio de los posts que los hermanos postean aquí. Gloria a Dios. O regresan atrás a los pies de Cristo, vuelven a redimir. Pero con esta se lo dejo, hermanos. Que Dios lo bendiga, que Dios me lo guarde. Y sea un próximo live. Vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos en esta tarde, ¿verdad? Y que Señor, y vamos a orar también, a seguir orando para que el Señor guarde y cubra a los niños. Empezaron hoy la escuela. Y muchos sitios hoy empezaron la escuela y para que el Señor, el ángel del Jehová, acampe y alrededor de la vida de nuestros hijos y los guarde y los guíe en la escuela. Amén, ¿verdad? Pues vamos a orar ahora. Voy a hacer una pequeña oración para despedirme.
Oh, amantísimo Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú, Señor, haces como tú quieres en nuestras vidas. Yo te pido por cada hermano, Señor, por cada hermana en esta página, Padre, que tú lo bendigas día tras día, Señor, que tu bendición sea sobre ellos, que tú lo guardes su entrada y su salida, Espíritu Santo Dios, que seas tú colmándolos de salud, de bendición y guardándolos, Señor. Guarda su familia, guarda sus hijos, Señor, y para las personas que estamos pasando cada una en nuestro proceso, seas tú glorificándote, Señor, para tu obra y para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bye, hermanos, Dios les bendiga. Vengo con otro próximo tema. Ya pronto voy a grabar otro tema, que ya el Señor me dio otro tema. Y a seguir orando para que el Señor siga dándome temas, para que Él haga lo que Él quiere hacer y me siga ayudando, ¿verdad? Porque no es fácil, pero no imposible. Dios los bendiga. Bye. Para un próximo video. Los amo en el amor de Cristo. Bye.